pues el día de hoy te voy a compartir una misiva muy hermosa que habla sobre, habla de tiempos peligrosos, de personas que proclaman una falsa doctrina, obviamente tomada de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Habla sobre el tener un conocimiento sin poder llegar a la verdad. Esto habla de los apóstatas, de la apostasía, de qué doctrina estás escuchando, qué doctrina metes a tu casa física, a tu hogar, a tu casa espiritual, ¿verdad? Tu templo, tu casa, cómo alimentas a esa nueva criatura que vive en ti, porque se debe de alimentar y se alimenta con lo que ve y con lo que escucha. Entonces, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué doctrina estás escuchando, verdad? Entonces habla sobre esta maldad y está basada en 2 de Timoteo 3:6. A continuación te leo 2 de Timoteo 3:6. Aquí está, 2 de Timoteo 3:6. Perdón por el atraso. Ok, dice, tiempos peligrosos y hombres peligrosos. Ok, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, en estos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, dice la Escritura. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, nos da una lista muy larga. Dice que son traidores, dice que son aborrecedores de lo bueno. Tú podrás decir, una persona que aborrece bíblicamente, tú podrás comprender que es una persona que rechaza o siente algo feo, algo malo, pero bíblicamente no es así. Una persona, la palabra aborrecer tiene un significado de no pensar en ello. Cuando dice la Escritura que son aborrecedores de lo bueno, es porque no piensan en absoluto en la palabra. A pesar de que son personas muy atentas, muy amables, muy educadas, no se meten con nadie, son personas buenas aparentemente, pero dice la Escritura que son aborrecedores de maldad, porque no practican lo que está aquí estipulado por Dios, lo que está escrito. Entonces dice que son traidores, impetuosos, dice que tienen apariencia de piedad, como te lo acabo de decir, ¿verdad? Pero negarán la eficacia de ella, de la piedad, ¿ok? Dice, a estos evita, dice el Señor, que los evites. Así que si tú sabes de esas personas, están incluso en ese núcleo religioso donde tú te congregas, dales la vuelta, evítalos, no dice que los confrontes y que los repruebes no, dice evítalos, a ellos evítalos. Dice, ahora pon atención en este versículo, en el 6, dice, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Si te das cuenta, esto habla muy severamente sobre esos personajes que se mueven de esa manera. Es decir, son personas que proclaman esta falsa doctrina, obviamente tomada de las Escrituras de Dios. Y toda esta lista de adjetivos deshonrosos te dice que debes de evitarlos porque niegan la eficacia del Evangelio, ¿ok? Y nos da referencia, te lo acabo de nombrar, 2 de Timoteo 3:6. En resumen, son personas que enseñan sobre el Evangelio, pero también te enseñan a no tener fe, ¿ok? Por lo regular te dan a entender que debes de vivir
en el viejo pacto, no en el nuevo pacto. Sí te hablan de la gracia, que estamos en dispensación de la fe, te hablan de la fe, pero para ellos es imposible tener esa fe. No tienen argumento de fe porque no es una realidad en sus vidas. Y tú los ves en sus obras diarias. Enferman y viene una persona de Dios y les dice que Dios les mandó y les dijo de lo que están carentes. Ellos no se acercan a Dios. Definitivamente no es para decir, aquí estoy, Señor, sáname. Sáname, así como me hablas usando a esta persona, úsala, sáname. No se acercan al Señor. Entonces nada más lo toman como una información. Eso sí, vemos que son personas que tienen mucha información bíblica, tienen muchos números y muchas letras en su cabecita, pero hay algo, no tienen la revelación por parte de Dios. Entonces tú te vas a dar cuenta cómo esta apostasía se está moviendo y te voy a dar varios ejemplos muy rapidito. Por ejemplo, esas personas por lo regular que tú permites que entren a tu casa, ¿sí?, a pastorear, a estudiar, a evangelizar, o que les permites pues escuchas, los tomas en cuenta y alimentas tu espíritu, y el espíritu se alimenta de lo que ves y de lo que oyes. Entonces les permites esa entrada a tu casa, ¿verdad? Entonces estás prestando atención a esa voz, te está ministrando, te está diciendo, como por darte un ejemplo, que el gobierno es el responsable de proveerte, tanto en tu integridad física como de trabajo, como de alimento, te dice que tu proveedor es el gobierno, por decirlo así. En cuanto a la Biblia nos da otra información, nos dice que tenemos nuestro propio gobierno, que es un reino de monarquía, en la cual es Dios proveyendo, que si tú te acercas a Él humildemente, Él te va a proveer. Todo esto lo va a hacer mediante su Espíritu, que es el Consolador. Entonces para ellos es como una locura. Sí saben esa información y te dicen, te hablan sobre eso, pero no es una realidad en sus vidas, porque en cuestión de desastre los verás peleándose en el centro comercial, los botes de agua y los víveres. Los verás en un desabasto de gasolina, buscando y llenando sus casas, sus hogares de gasolina. Los verás peleándose por todas las provisiones. Los verás haciendo, cuevas para cuestión de desastres naturales. Y realmente desestimando la fe. Es muy contrario a lo que habla la palabra. Van a torcer la escritura, sin embargo te endulzan el oído, ¿ok? Y tienen algo atractivo siempre que te va a llamar la atención, a buscar a ti. Fíjate, este libro de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo la escribió el apóstol Pablo. Es una advertencia Te voy a leer el contexto, ¿ok? Para que más o menos sepas de lo que te estoy hablando, de este versículo que te acabo de leer. ¿Ok? Aquí hay un trasfondo cultural, ¿ok? Las mujeres de la iglesia de Éfeso de ese entonces no habían tenido un entrenamiento religioso formal. Ellas disfrutaban de esta nueva libertad para estudiar estas verdades cristianas, pero en sus ansias de comprender más y más, ¿verdad?, las convirtió en un blanco perfecto para que estos falsos se aprovechasen de ellas, de estas mujeres esclavas que menciona la Escritura. Entonces aquí vemos que Pablo advierte a Timoteo sobre este asunto para que estos falsos pues no tomen ventaja de estas mujeres, ¿verdad?, las cuales son esclavas, ¿verdad?, que están cautivas. Es una extorsión espiritual, de eso habla 2 de Timoteo 3:6, habla de una extorsión espiritual, que es muy peligroso porque estas mujeres aseguran tener la verdad en ellos y el conocimiento. Y realmente lo que ellos tienen solamente es información, mas no tienen la revelación del Señor, que es lo que necesitamos, ¿verdad?
Entonces debemos de estar pues muy atentos en estos tiempos peligrosos y que de no estar sumergidos en Cristo, en el Espíritu de Cristo, vamos a ser un blanco perfecto para esos falsos y no los vamos a poder reconocer. Es lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Entonces ese es el contexto, esas mujercillas que realmente abren la puerta a esos falsos para comprender a sus palabras lo que está sucediendo, van a ser mayormente confundidas, ¿ok? Entonces es importante tomar en cuenta esto, que este libro enfoca sobre la lucha de la iglesia, la encomienda, la instrucción y el bienestar. De eso se trata. Esta es la información de este libro, ¿verdad? Entonces, pues así que tú tienes la llave, tú tienes la solución, ¿verdad? Y el consejo aquí es que no te dejes arrastrar por esas pasiones y seas tú que con tu propia llave y tu propia mano vayas y abras la puerta a que entren esos falsos apóstatas, ¿verdad? Que negarán la fe, negarán toda la providencia sobrenatural de Dios, esa providencia que te dice que aunque está mal el asunto en la ciudad donde vives, caerán 1000 a tu costado y 10,000 a tu derecha y a ti no te llegará. Esa es una revelación. Ellos nada más lo tienen como información, pero no lo creen, no es una revelación, para ellos no va a funcionar. Entonces son apóstatas porque no creen lo que pregonan. Asimismo, si la palabra de Dios, que es nuestro gobierno de monarquía, que no es un gobierno político como terrenal, nos informa, nos dice que Dios preservará del enemigo a nuestros hijos, lo debemos de creer y tenemos suficiente argumento de peso. Lo creemos. Sin embargo, estas personas te van a decir que no, que tienes que proteger a tus hijos porque por lógica tienes que ver, y van a levantar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, que es la Biblia. Hermanos, la Biblia de tapa a tapa, de inicio a fin, habla de creer. Se resume todo en creer. El que cree lo puede lograr, el que cree. Y si la Biblia dice que tú eres, eso vas a hacer. Si la Biblia te dice que tú lo puedes hacer, lo vas a hacer, porque te está diciendo lo que es. Entonces es necesario tener la humildad, pedir el bautizo del Espíritu para poder estar alertas en estos tiempos peligrosos que dice la Escritura, porque son tiempos peligrosos donde hombres peligrosos se manifiestan. Para esos hombres, los llamados de Dios, el apostolado, el profético, el evangélico, el pastor y el maestro, esos son cosas del pasado. No tienen sustento, no pueden hacer señales, milagros y prodigios, y esto es cosa del Antiguo Testamento o de los apóstoles nada más. Sin embargo, la Escritura nos da la información de que literalmente están en función estos 5 llamados para crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Y es por eso que todo creyente puede hacer señales, milagros y prodigios, pero el apóstata te va a decir, va a argumentar con razonamientos lógicos de que no es verdad, de que si alguno lo tiene, alguno llega a resucitar a un muerto, alguno llega a sanar a un enfermo, alguno llega a proveer o a hacer una señal, un milagro, un prodigio, es porque de alguna manera son especiales o es un don que exclusivamente Dios le dio a esa persona. Sin embargo, el Evangelio dice que para Dios no hay acepción de personas, que todo creyente recibe un bautizo del Espíritu Santo y puede ser y hacer lo que está escrito aquí en su palabra. Entonces vamos a estar atentos a pedir el bautizo y pues por mi parte, ánimo en estos tiempos peligrosos, ¿verdad? Yo dejo mi inbox a tu disposición y Dios te bendiga mucho. Aquí seguimos en contacto. Gracias.